seguridad ya no es un tema que tiene que ver y vinculado con el proceso de pacificación, o como le llaman, con el proceso de intervención. Hoy en día el proceso, la seguridad es una necesidad para que el país pueda tener una altura estratégica en el concierto de las naciones latinoamericanas. Nosotros vamos probablemente a ganar el tema contencioso de la Haya, pero queda acreditado en el mundo que si no tienes poder, no puedes tener nada. El concepto más claro: Nicaragua le ha ganado un contencioso administrativo de Estados Unidos para que le pague $10.000 millones. En la Haya le ha ganado. ¿Le pagó? No le va a pagar. Porque el poder es el instrumento que garantiza que los países tengan cierto respeto en el concierto, en este caso latinoamericano. Bueno, entonces caminando por ese lado, conformar esta comisión de reconciliación que esté integrado, como repito, por militares, senderistas, emergentistas, la iglesia, el Estado, discutir este tema, pero no queremos que nos vengan acá determinadas instituciones o partidos que nos digan: no, estos ustedes han sido los malos, nosotros hemos sido los únicos buenos. No, porque acá deberíamos hacer mea culpa todos las instituciones políticas y los partidos políticos que se llaman partidos y organizaciones políticas en el Perú, porque lamentablemente frente a lo que sucedió en el año 80 no tuvieron ni el argumento político, ni el valor, ni el coraje para políticamente resolver este problema. No lo hicieron. Entonces hay una hipocresía en todos esos cuadros que hoy en día están, digamos, nuevamente en la arena política. Y por otro lado, manifestarles también que el proceso de amnistías en el Perú, dentro de lo que significó los procesos de pacificación, sobre todo en los años 90, han habido amnistías. Se dio el 95. A través de la ley de arrepentimiento han habido amnistías disfrazadas que se han ido dando. Entonces, en ese contexto de cosas, hemos encontrado que también el Estado ha indultado. A partir del año 2000 han habido indultos en N cantidades. Entonces, ahora nos dicen que lo que ha ocurrido en el Perú es un genocidio, que la Fuerza Armada ha actuado como una institución de poder y que esta Fuerza Armada obedecía a una política sistemática y generalizada de violación de derechos humanos. Oiga, esas son etiquetas que le han dado a un informe hecho en un gabinete, en el cual, si uno lee los antecedentes del informe de la Comisión de la Verdad, muy bien, pero no tiene absolutamente nada que ver con lo que posterior ahí se lee. Entonces, lo que posteriormente se lee ahí, en realidad son conclusiones que nos llevan a otro lado. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Tenemos que entender entonces que este país es de todos los peruanos, no solamente de aquellos que de alguna manera responden a intereses económicos, responden a intereses ideológicos y de intereses políticos, pero no es de la gran mayoría, porque la gran mayoría es la que padeció todo este problema de los 20 años de persecución, y además padeció y asumió la responsabilidad que el Estado en su momento no la ha asumido. Por ejemplo, solamente han habido judicializaciones y castigo político del 90 hacia el 2000. Pero del 80 al 2000 solamente ha habido judicializaciones, y no hay un presidente del 80 al 85, Belaúnde, que haya sido enjuiciado. No hay un presidente García Pérez del 85 al 90 que haya sido enjuiciado. Indudablemente tampoco queremos que los metan presos. Lo que nosotros queremos es expresar nuestra preocupación, porque todo esto mediáticamente ha sido manejado para hacer notar lo que yo vengo a sostener, que es la solución de este problema, de este acto de guerra, a través de un acto político que es la reconciliación. Y por supuesto, también que en ese sentido, las instituciones como el Ministerio Público, el Poder Judicial, han influenciado tremendamente para, en forma conjunta, tener una víctima, que sean los de la Fuerza Armada o Policía Nacional.
Pero si nosotros nos ponemos a pensar, la primera responsabilidad la deberían asumir ellos, pues, porque en su momento no supieron administrar jurídicamente lo que pasó en el país. Entonces, todo este contexto de cosas que se corrigieron en el año 90 con una dirección estratégica centralizada, con el concurso de todos los sistemas de inteligencia en un solo ente, con el concurso de la población organizada a través de los comités de autodefensa armada y en la ciudad, con el reordenamiento del tema penitenciario, con la intervención en las universidades, todo este conjunto de cosas que aparentemente parecieran que han sido desordenadas, pero el resultado nos ha permitido estar en paz. Y como en todos los países, estar en paz tiene un costo. Ese costo, ¿quién lo asume? Lo asume el Estado. No lo asume el señor Valdivieso, el señor Barrantes, el señor Crespo, no, lo asume el Estado. Y el Estado tiene que ejercer todos los mecanismos posibles para brindarle a su sociedad el conocimiento de lo que ha pasado y asumir su responsabilidad, reconocer, y el reconocimiento es importante. Ese concurso de recomendaciones que se tienen que dar tienen que llevar implícito un sistema de reparaciones. Es obvio, el Estado tiene que reparar lo que ha dañado. Reconstruir el tejido social es importante. El tejido social está dañado, está lesionado, por eso que aquí sostenemos que este incremento de la violencia deviene de varios factores. Uno de ellos es el shock postraumático que la nación tiene en sí, sobre todo en los sectores marginales. Y el otro, obviamente, es el incremento durante los 10 últimos años de una política narcoeconomía. Entonces, esa política manejada con una consecuencia con el manejo del narcotráfico ha permitido que el país haya crecido en sus estándares de violencia. Y por supuesto, aunado a los 20 años que hemos vivido, entonces tenemos un gran problema. Y este proceso tiende a reconocer de que los que hemos vivido hace 20 años no vuelva a traer estándares de violencia. Hace poco veíamos en la televisión, por ejemplo, que en una camioneta tipo combi bajaban 38 cadáveres en un estado de México. México en 4 años ya tiene como 15.000 muertos, producto de esta pelea entre carteles de la mafia que ha narcotizado la política mexicana. Eso trae consecuencias de todo orden. Por eso, en todo este tema de cosas, nuestra preocupación apunta a prevenir. Acá nosotros, que yo sepa, hasta hoy no hemos escuchado una política de Estado, por ejemplo, preventiva en el tema de drogas. No hemos escuchado absolutamente nada, en donde se tenga que hacer un trabajo en las escuelas, porque hoy en día tenemos un mayor consumo a partir de los 13 años en las escuelas, y lo que es peor, en las escuelas marginales, y lo que es peor, el residuo de lo que queda de la droga que se exporta, porque exportamos como cerca de 320, 330 toneladas de clorhidrato de cocaína, uno dice 300, pero en mi percepción pueden ser más de 300. Esa droga que se exporta genera acá residuos y esos son los que se consumen en los colegios. Y entonces nuestra necesidad de reconciliación conlleva pues a una solución política. Y ahí estudiamos todos los procesos de solución política, desde la amnistía, el indulto y reparación a las comunidades. Diseñar políticas educativas para cimentar en los jóvenes que a veces no conocen otro mundo más que el que se les cuenta en su entorno. Y por supuesto todos estos procesos, como en más de una oportunidad hemos sostenido, deben pasar pues por una renuncia a la lucha armada, eso siempre lo hemos dicho. Porque quizás lo que asusta, y de acuerdo a las percepciones que hemos obtenido de diferentes grupos políticos que hemos conversado, los que le asusta a los grupos políticos y a la sociedad entera y dimensionada por los medios de comunicación es el hecho de que no se anuncie una renuncia a la lucha armada. Yo creo que las condiciones, queda claro que las condiciones que generaron ese proceso histórico ya son distintas a la fecha. Por lo tanto, si es necesario
darle ese mensaje a la población. Yo acá envío el mensaje para todavía aquellos que están en la lucha armada de pongan las armas y iniciamos un proceso, por supuesto, un proceso donde se respete la dignidad del vencido, porque una de las primeras cosas que yo puse también como ejemplo en otro espacio de discusión, la Segunda Guerra Mundial se inicia al finalizar la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Versalles impuesto de tal suerte que se le puso el pie en el cuello a Alemania y solamente se generó un sentimiento nacionalista que devino la Segunda Guerra Mundial con 60 millones de ciudadanos muertos y con un costo altísimo. Y por supuesto que de ahí vino el juicio de Nuremberg, pero el juicio de Nuremberg fue una concepción para encontrar lo menos posible culpables y se formuló una doctrina que ustedes seguramente muchos conocen, la de Roxin, Claude Roxin, y la autoría inmediata, el hombre de atrás, y dijeron, no, acá es culpable el hombre de atrás, pero aquí en el Perú no es eso, porque cuando yo les hablaba de la estrategia que se diseñó, que están por supuesto en manuales, se precisa la actuación y el devenir de la Fuerza Armada. Y reconozco, yo personalmente reconozco, como muchos hemos reconocido, que han habido excesos en algunos lugares. Han habido excesos que nosotros los hemos llamado actos singulares. Por supuesto que han habido, y más han sido denunciados, y han sido judicializados. Y por supuesto que asumirán pues lo que le corresponde. Pero aún así, yo considero que todos esos actos singulares no han sido porque el comandante, el teniente, el soldado se les vino en gana, levantaron y dijeron, vamos, hoy día tengo ganas de matarme 10 y voy a matar 10. No es así, porque en la naturaleza de cada ser humano existe pues un mundo tan controvertido que no lo entenderíamos. Probablemente algunos pocos me entiendan lo que estoy diciendo, pero esos actos que han generado este tipo de problemas, por supuesto han motivado determinadas acciones del Estado en su momento, ¿no? Y lo que aquí demandamos frente a ello es simplemente que si nosotros seguimos echando leña al fuego, nunca va a terminar esto. Por eso es que quiero terminar afirmando de que la Fuerza Armada, la única política sistemática y generalizada que ha ocurrido es la que ha ocurrido en estos 10 años para continuar persistentemente indicando que la Fuerza Armada ha sido violadora de derechos humanos, desconociendo que nosotros contribuimos porque nosotros tuvimos la virtud